En el momento en que abriste este video, algo cambió. No fue casualidad. No fue por ver el video. No fue casualidad. Hoy pesa en el espíritu. El 8 de febrero no es solo un recuadro más en el calendario. Se siente diferente, casi cargado, como el aire antes de una tormenta o el silencio antes del amanecer. Y en el fondo, ya lo sabes, porque si eres uno de los elegidos, si alguna vez te has sentido apartado, incomprendido, atacado espiritualmente o extrañamente llamado a algo más grande, entonces este mensaje no es contenido aleatorio, es una confirmación. Lo has sentido durante años, ¿verdad? Esa tensión silenciosa en el pecho, ese susurro que dice, hay más en tu vida que esto. Ves a otros avanzar rápido, triunfar con facilidad. Las puertas se abren ante ellos como por arte de magia, mientras que tu camino se siente lento, pesado, retrasado. Y le preguntas a Dios, Dega, ¿por qué yo? ¿Por qué tantas batallas? ¿Por qué siento que mi vida está oculta yo? A veces incluso te preguntas si te han olvidado. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. Nunca te retrasaste. Estabas preparado. Dios nunca ha jugado con tu vida. Nunca te ha puesto las respuestas delante solo para arrebatártelas. Lo que llamaste silencio fue estrategia. Lo que llamaste confusión fue construcción. Lo que llamaste rechazo fue protección. El camino elegido nunca es ruidoso al principio. Se construye en secreto. Piénsalo. Los edificios más fuertes no se construyen rápido. Cuanto más profundos sean los cimientos, más larga será la excavación. Y cuando Dios planea imponer algo pesado en tu vida, propósito, influencia, autoridad espiritual, primero excava más profundo de lo que esperabas. Se siente incómodo. Su historia no fue glamurosa. Dios le dio sueños de liderazgo cuando era joven. Grandes sueños. Sueños poderosos. Pero el siguiente capítulo no fue un trono. Esclavitud. Falsas acusaciones. Prisión. Año tras año, parecía que la vida retrocedía. Si José hubiera juzgado por las apariencias, habría dicho, Dios se olvidó de mí. Pero la Escritura dice algo diferente. Dice que Dios estuvo con él todo el tiempo. Eso significa que el pozo no fue un castigo, fue un entrenamiento. La prisión no fue un fracaso, fue una preparación. Dios no estaba cambiando la promesa. Estaba aumentando la capacidad de José para cumplirla, porque si José se hubiera convertido en gobernante demasiado pronto, su carácter se habría derrumbado bajo la presión. Y estás caminando a través del mismo patrón. Así es cómo funciona el crecimiento espiritual para los elegidos. Primero viene la promesa. Sientes el llamado. Presientes el destino. Tienes sueños, señales, una intuición fuerte. Momentos en los que simplemente sabes que Dios te ha marcado. Luego viene la contradicción. Se cierran puertas. La gente te malinterpreta. Las oportunidades desaparecen. Te sientes aislado. Oras con más fuerza. Pero nada parece avanzar. La mayoría de la gente se da por vencida. Asumen que estaban equivocados. Pero esta etapa es donde se forman los guerreros. Dios no se apresura en esta parte porque está moldeando tu mente, tu disciplina, tu fe, tu perseverancia. Te está enseñando a mantenerte firme, a confiar en Él sin aplausos, a obedecer sin pruebas. Eso es raro. Y personas raras eran tareas. De repente, y siempre se siente repentino, llega la aceleración. Todo se alinea. Las puertas se abren rápidamente. El favor aparece. Y la gente dice, ¡wow! ¡Qué suerte! Pasó de la noche a mañana. Nunca ven los años de trabajo oculto. Así que deja de llamar a esta temporada retraso.
esa palabra es mentira. Empieza a llamarla entrenamiento. Cuando nada parece suceder, algo poderoso sucede en tu interior. Las raíces crecen, la fuerza se forma, la sabiduría se construye. El cielo te prepara para algo más difícil de lo que imaginas. Y aquí hay otra verdad que debes escuchar con claridad, porque muchos elegidos pasan por alto esta parte. Sigues hablando mal de ti mismo. Te llamas roto, desordenado, indigno. Crees que eso suena humilde. Pero en el cielo parece que no crees lo que Jesús ya hizo por ti. La cruz no era simbólica, era legal. Cuando Cristo murió y resucitó, tu estatus cambió por completo. No fuiste etiquetado como apenas perdonado, fuiste declarado justo, justificado, aceptado. Ese es el lenguaje de un tribunal. El veredicto ya se dictó. Entonces, ¿por qué sigues actuando como si estuvieras en juicio? ¿Por qué te despiertas cada día juzgándote por viejos errores que Dios ya borró? Romanos dice que tienes paz con Dios. La paz no viene de mendigar, viene de saber que el caso está cerrado. Piensa en María Magdalena. La sociedad la catalogó de dañada, poseída y desesperanzada. Pero Jesús no la vio así. La restauró y luego hizo algo impactante. Confió en ella. Se convirtió en la primera testigo de la resurrección, la primera mensajera de la noticia más grande de la historia. Imagínate, el cielo confió en el testimonio de alguien que el mundo había rechazado. Así es como Dios trabaja con los elegidos. Él no escoge a los pulidos, Él transforma a los llamados. El pasado de María era real, pero ya no la definía. Y lo mismo te aplica a ti. Tu peor capítulo no es tu título. Tus errores no son tu nombre. Cuando Dios te mira, no ve tu historia, ve tu destino. Así que deja de encogerte. Deja de disculparte por existir. Deja de hablar como si aún fueras esa persona mayor. No eres un espectador en esta vida. No eres ruido de fondo. No eres promedio. Estás siendo moldeado para ser alguien con autoridad espiritual. Alguien que entra en una habitación y transforma el ambiente. Alguien cuyas oraciones realmente transforman las cosas. El enemigo no ataca a la gente común. Su objetivo son los peligrosos. Y si te has sentido perseguido, retrasado, aislado, diferente, eso no es prueba de que algo anda mal contigo. Es una prueba de que algo poderoso está dentro de ti. Hoy no es casualidad. Este momento es tu llamada de atención. La vieja historia termina aquí. La vieja historia termina aquí. De ahora en adelante, dejas de verte como olvidado y empiezas a verte como formado. Porque el cielo no ha estado en silencio. El cielo te ha estado construyendo todo el tiempo. Hay algo que necesitas entender ahora mismo y que podría cambiar tu perspectiva de la vida. Tu pasado no tiene más autoridad sobre ti que la voz de Dios. Tus recuerdos son fuertes, sí. Tus errores parecen reales, sí. Pero no son la sentencia definitiva. Y si realmente eres uno de los elegidos, esta verdad no es opcional. Es supervivencia. Piensa en Zaqueo por un momento. Todos en el pueblo conocían su nombre, pero no en el buen sentido. Cuando la gente decía Zaqueo, no pensaban en hijo ni hermano, pensaban en traidor, ladrón, corrupto. Se enriquecía engañando a su propia gente. ¿Qué hizo entonces cuando Jesús se acercó? Se subió a un árbol como un niño desesperado solo para ver. Eso no es dignidad. Jesús no pasó de largo, no lo sermoneó, no le dijo, primero arregla tu vida y luego te hablaré. No, Jesús se detuvo, levantó la vista, lo llamó por su nombre y se invitó a entrar en la casa de Zaqueo. Imagina ese momento.
Mientras la multitud juzgaba, Grace entró por la puerta principal. Antes de que Zaqueo pagara un solo dólar, antes de que limpiara su desastre, antes de que probara algo, Jesús dijo algo contundente. Ya la salvación ha llegado a esta casa. Él también es un hijo hoy. No es un ladrón. No es un fracaso. En una frase, el cielo reescribió su identidad. El proceso de restauración llevaría tiempo, pero el veredicto cambió al instante. Y así es exactamente cómo Dios trabaja contigo. Muchos elegidos viven estancados porque confunden la posición con la experiencia. Tu experiencia aún se ve confusa. Aún luchas. Aún tienes días de debilidad. Así que asumes. Diga, quizás no soy realmente justo. Quizás Dios todavía está decepcionado de mí yo. Pero escuchen con atención. El reino no funciona así. Tu posición cambia primero. Tu experiencia te alcanza después. En el momento en que viniste a Cristo, algo legal sucedió en el Espíritu. Colosenses dice que fuiste rescatado del reino de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de Dios. Eso no es poesía. Es una reubicación. Espiritualmente cambiaste de domicilio. Ya no perteneces a la oscuridad, aunque todavía sientas que estás aprendiendo a caminar en la luz. Es como una adopción. Los papeles se firman en un día, pero aprender a vivir como un hijo querido puede llevar. Si ese niño sigue comportándose como un huérfano, no significa que la adopción no sea real. Simplemente significa que aún no ha comprendido. Y ahí es donde muchos elegidos quedan atrapados. Sigues mirando tu crecimiento incompleto y lo usas como prueba de que sigues siendo indigno. Pero la justicia en Cristo no es un trofeo que se gana por un comportamiento perfecto. La transformación fluye de la aceptación, no hacia ella. No luchas por amor, luchas desde el amor. No rezas para convencer a Dios de que te acepte. Rezas porque ya eres bienvenido. Esto lo cambia todo. Porque si crees que aún estás en libertad condicional en el cielo, siempre te acercarás a Dios como un mendigo. Tus oraciones sonarán insignificantes, temerosas, arrepentidas. Huirás de Él cuando te equivoques, justo cuando deberías estar corriendo hacia Él. Y aquí está la dura verdad. Al enemigo le encanta eso. El Apocalipsis llama a Satanás el acusador. Fíjate, no es el juez. Él la acusa, susurra. Repasa tu pasado como un fiscal leyendo los cargos en un tribunal. ¿Recuerdas lo que hiciste? ¿Recuerdas quién eras? ¡Eres un impostor! Estás descalificado. Pero él no es el juez. El juez ya habló. Y el juez dijo, no culpable. Entonces, ¿en qué voz creerás? Porque la voz con la que estés de acuerdo moldeará tu futuro. Si aceptas la vergüenza, te sabotearás. Rechazarás las oportunidades. Pensarás, ya gano, merezco esto. Esconderás tus dones. Te quedarás pequeño. Pero si estás de acuerdo con la declaración de Dios, algo cambia en tu interior. Tu columna se endereza. Tus oraciones se vuelven más audaces. Dejas de disculparte por existir. Empiezas a caminar como alguien que pertenece a la habitación. Y esto se conecta directamente con tu llamado, porque nunca debiste sentarte en la última fila de la vida, intentando sobrevivir. La Escritura dice que eres rey y sacerdote. Eso no es lenguaje simbólico. Es lenguaje de identidad. Un rey tiene autoridad. Un sacerdote lleva el acceso. Pon todo eso junto y te vuelves peligroso para la oscuridad. La autoridad significa que no solo reaccionas a la vida, influyes en ella. Tus palabras importan. Tus oraciones transforman el ambiente. Obediencia
Abre puertas no solo para ti, sino también para los demás. El acceso significa que puedes acercarte a Dios, sin arrastrarte, con valentía. Hebreos dice que puedes acercarte al trono de la gracia con confianza. Eso significa que no estás parado afuera del templo mirando hacia adentro. Estás invitado a la habitación interior. No eres un invitado, eres familia. Recuerden a los sacerdotes que llevaron el arca al río Jordán. El agua no se dividió mientras permanecieron a salvo en la orilla. Se dividió cuando sus pies se sumergieron primero. El milagro esperaba su movimiento. Esta es una imagen de tu vida. Otros ven obstáculos. Estás llamado a avanzar con fe. Otros entran en pánico. Llevas la presencia de Dios a la situación y entonces las cosas empiezan a moverse. No porque seas especial por ti mismo, sino porque llevas en tu interior a alguien más grande. Miren a Ana en el templo. Anciana, viuda, invisible para la sociedad, sin plataforma, sin foco. Sin embargo, permanecía en oración día y noche. Cuando Jesús fue llevado al templo siendo un bebé, lo reconoció de inmediato. ¿Por qué? Porque años de silenciosa fidelidad habían entrenado su espíritu. Ella no era famosa, pero estaba alineada. Eso es el sacerdocio, no actuación, no presencia. Y muchos de ustedes que nos observan se sienten así de ocultos. Lágrimas, sus lágrimas. Su silenciosa obediencia. Pero el cielo ve cada segundo. Nada se desperdicia. No estás ignorado. Estás siendo posicionado. Así que deja de vivir como un personaje secundario en tu propia historia. No estás aquí solo para pagar cuentas y sobrevivir otra semana. Estás aquí para interponerte entre el cielo y la tierra. Para romper ciclos. Para hablar de vida. Para llevar luz a lugares oscuros. Eso no es exageración, es tarea. Y el día que aceptes plenamente lo que Dios ya dijo de ti, será el día en que dejarás de caminar como una víctima y comenzarás a moverte como la realeza. Y los sacerdotes no se esconden. Ellos dan un paso adelante, y tú también lo harás. Tu vida nunca fue concebida para ser un espacio común y corriente lleno de días aleatorios. Cada habitación a la que entras, cada calle que caminas, cada rincón tranquilo de tu hogar puede convertirse en tierra santa. Eso no es poesía. Es la realidad de un elegido. Tu dormitorio puede convertirse en un altar. La mesa de tu cocina, en un lugar de intercesión. Tu rutina diaria, en una procesión sagrada. No tienes que esperar a que haya una iglesia para sentirte cerca de Dios. Tú llevas su presencia. Imagínatelo en términos simples. Te despiertas temprano. La casa está en silencio. En lugar de buscar tu teléfono primero, te sientas en una silla, quizás la misma todos los días. Esa silla se convierte en tu punto de encuentro con el cielo. Sin dramatismo, sin ruido. Solo tú y Dios. Traes nombres contigo. Tu familia, tus amigos. Ese compañero de trabajo que lo está pasando, tu ciudad, tu futuro. Y dices, Señor, ¿a quién quieres que cargue hoy? Eso es el sacerdocio, ni micrófonos, ni escenarios, llevando gente en oración. Bendices en voz alta, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tu vida. Puede parecer insignificante, casi absurdo. Bueno, es enorme, entrando en el río Jordán. Cuando se movieron primero, el agua se movió. Cuando te mueves primero, las cosas cambian. Has creído la mentira de que eres impotente durante demasiado tiempo, que tus oraciones son solo palabras que se estrellan contra el techo, que nada cambia realmente. Pero el cielo no te ve de esa manera. El infierno tampoco te ve así.
El infierno realmente tiembla cuando un creyente se da cuenta de quién es, porque una persona con acceso al trono y autoridad del Rey es peligrosa. Ese eres tú. No estás llamado a quejarte de la oscuridad, estás llamado a llevar luz a ella. No estás llamado a ver a tu familia desmoronarse. Estás llamado a interceder. No estás llamado a sentirte impotente. Estás llamado a hablar de vida donde otros hablan de miedo. Y al empezar a caminar así, notarás algo extraño. Situaciones que parecían imposibles. Situaciones se suavizan. Se abren puertas. Los corazones cambian. No porque gritaste más fuerte, pero porque finalmente caminaste como quien realmente eres, un sacerdote real. Pero hay algo aún más profundo, y aquí es donde se vuelve personal. Antes de que Dios te diera una misión, Él te eligió para una relación. Efesios dice que Él te eligió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Piensa en eso. Antes de que nacieras, antes de que cometieras errores, antes de que demostraras algo, Él ya te quería. Eso significa que tu identidad central no es trabajador de Dios, es querido por Dios. No eres solo parte de una fuerza laboral en el cielo. No eres un empleado reemplazable. No eres un número. La Escritura usa una palabra contundente: novia. Ese es un lenguaje íntimo. Significa cercanía, pacto, deseo, no distancia. Dios no solo te tolera, no te salva solo por obligación. Quiere que estés cerca de Él. Miren a Esther. Empezó siendo huérfana, sin poder, sin estatus, sin futuro. Sin embargo, de alguna manera fue llevada al palacio y elegida reina. Pero no fue solo por comodidad. Fue con un propósito, porque cuando su pueblo estaba a punto de ser destruido, tuvo acceso a la sala del trono. Tu posición le dio influencia. Y alguien le dijo unas palabras que nunca olvidaría. Tal vez te trajeron aquí para un momento como este. Esa es tu historia también. Tu cercanía a Dios no es solo para consolarte emocionalmente. Es para que puedas conectar con su corazón, para que puedas orar, interceder, proteger a los demás, infundir valor cuando todos los demás tengan miedo. Primero el amor, luego la tarea. Jesús incluso describió el reino como una boda, esperando al novio, manteniéndonos listos, manteniendo el aceite en nuestra lámpara. Ese aceite es la intimidad, nuestra historia privada con Dios. Los momentos secretos que nadie ve, porque esta vida no se trata de fingir espiritualidad en público, se trata de estar cerca de Él en privado, y hay una guerra por esta identidad. La mentalidad huérfana susurra: no eres deseado. La vergüenza susurra: siempre serás tu pasado. La religión susurra: trabaja más duro o Dios no te aceptará. Ella no te acerques demasiado, te decepcionarás yo. Voz de Dios dice algo completamente diferente. No hay condenación. Mío amado, preferido, cada vez que estás de acuerdo con la vergüenza, en lugar de con Él, te pones del lado de la voz equivocada. Cada vez que te comparas y piensas que alguien más es más elegido, más especial, más amado, olvidas algo importante. El amor de Dios no es una competencia, no lo divide en pedazos. Cuando te mira, es personal, enfocado, directo, como si fueras el único en la habitación. Aprender a vivir desde ese lugar lo cambia todo. La demora deja de parecer un rechazo y empieza a verse como una preparación. La obediencia deja de sentirse pesada y comienza a sentirse natural.
Servir deja de ser una forma de demostrar lo que vales y se convierte en desbordamiento. Y los celos desaparecen porque te das cuenta de que todos los demás también son amados. No somos rivales, somos familia. Y aquí es donde esto se vuelve práctico. La verdad no significa nada si no creamos hábitos en torno a ella. La mañana marca la pauta. Antes de las redes sociales, antes del ruido, ponte de acuerdo con Dios en voz alta. Soy limpio, soy llamado. Hoy llevo la presencia de Dios. Puede parecer simple. Estás alineando tu espíritu con la realidad del cielo. Durante el día, haz una pausa en las encrucijadas. Pregúntate, ¿qué si realmente creyera que soy el elegido? ¿Qué haría ahora mismo? Esa pregunta cambiará tus decisiones, tus límites, tu valentía. Por la noche repasa el día con él, sin vergüenza. Con honestidad dale gracias, recibe perdón, reinicia, duerme en paz. Pequeños acuerdos diarios construyen un corazón fuerte. Y ahora escuchad atentamente, porque esto no es suave. Este momento no es solo inspiración, es un límite. No puedes volver a fingir que eres pequeño. No puedes seguir llamándote olvidado. Ya no puedes vivir como un personaje secundario. Dios ha revelado la verdad. Fuiste justificado, no condenado. Eres un sacerdote real, no impotente. Y en el centro de todo, eres profundamente amado. Así que ponte de pie dentro de ti mismo. Deja de encogerte. Deja de disculparte por tu llamado. Entra en las habitaciones como si hubieras sido enviado por el cielo. Orar como quien tiene autoridad. Porque estás marcado, y a partir de hoy no sobrevives a la vida. Entras en él audaz, despierto y sin vergüenza, caminando finalmente como quien realmente eres.